A concluir nuestra serie La sanidad del alma con la conferencia relacionada con las enfermedades mentales. Vamos en esta mañana a concluir nuestra serie sobre el estudio que desarrollamos de la forma en que el Espíritu Santo comienza a trabajar con los cristianos una vez que venimos a la cruz y entramos en un pacto eterno con el Hijo de Dios y con el Padre. Él comienza a sanar nuestros problemas del pasado que albergamos mentalmente. Todos nosotros sabemos que existen enfermedades físico-orgánicas, enfermedades de la mente, y la Biblia es el único libro que nos revela el origen de los problemas espirituales. Así como muchas enfermedades físicas se ha descubierto científicamente, pueden ser producidas por la mente, lo cual ha sido clasificado como enfermedades psicosomáticas, psicomente, soma cuerpo. Así también hay muchos problemas mentales que pueden tener su origen en alguna disfunción, en algún pecado, en algún problema espiritual. Solo la Biblia nos ofrece, repito, los verdaderos orígenes de los problemas o de las disfunciones mentales y espirituales del ser humano. En el libro de Proverbios, capítulo 26, versículos del 23 al 26, Proverbios 26, 23 al 26, encontramos estas palabras del rey Salomón. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y en el capítulo 26, versículo 23, dice: como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón, aunque su odio encubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Este pasaje nos revela, si ustedes se fijan, que dice la Biblia que una persona que guarda rencor o una persona que tiene odio en su corazón se convierte tarde o temprano en un hipócrita. Dice el versículo 24, el que odia, el que guarda rencor, la persona que tiene algo contra alguien, va a comenzar a actuar hipócritamente. La Biblia dice que va a comenzar con sus labios a alterar sus palabras, dice, pero en su interior maquina engaño. La ira, el odio, el resentimiento y la amargura provocan, cuando se les da cabida dentro del corazón, otra media docena de problemas. Dice aquí en Proverbios, versículo 25, 7 abominaciones hay en su corazón. Una persona que tiene problemas mentales es una persona que no está actuando coherente o normalmente. También los médicos dicen saludablemente. Dios nos ha creado en un cuerpo y ha puesto un alma dentro de nosotros y un espíritu. Y cuando hablamos de alguna enfermedad física, es porque o te caíste y te cortaste, o le dieron un balazo a una persona que le atravesó órganos vitales, o simplemente, sin que haya habido alguna causa externa, dentro de ti hay mucha amargura que te puede producir problemas en el hígado. Las personas muy enojonas tienen problemas de la vesícula, muchas personas resentidas tienen problemas de artritis. Dicen los especialistas que el 65% de la artritis proviene de problemas de resentimiento en que la persona no ha podido arreglar. Y así comenzamos a profundizar que hay demasiados problemas dentro de la gente cuando las personas no pueden resolver sus problemas del pasado. Pero vamos en esta mañana a poder dirigir una
línea de separación entre lo que es mental y lo que es espiritual para poder ser equilibrados. ¿Cuándo está una persona realmente enferma mentalmente? ¿Cuándo se le puede clasificar a una persona como enfermo mental? Cuando existan disfunciones orgánicas que afectan el cerebro. Número 1, causadas por daños cerebrales, tumores, herencia genética, desórdenes glandulares o químicos. Cuando una persona a través de un electroencefalograma le sale que tiene un problema, cuando algún problema sale con el cardiólogo de que hay algo que está alterando la química de su sangre o el funcionamiento del cerebro, esa persona se le clasifica como una persona que está alterada de sus facultades por un tumor o alguna sustancia química que le falta en su organismo. Y no hay la menor duda de que realmente esa persona está enferma mentalmente. Pero si tú estás actuando de una forma anormal, y ahora los psicólogos y los psiquiatras no se ponen de acuerdo en qué es normal. De veras, usted no se imagina la cantidad de reportes que tengo de la Escuela Médica de Psiquiatría de Los Ángeles y en Europa, porque no llegan todavía los psicólogos a determinar quién realmente es coherente y quién es incoherente. Solo la Biblia nos puede dar este parámetro. Pero cuando una persona no está enferma mentalmente, cuando su problema o sus actitudes se derivan de un comportamiento pecaminoso. Y este va a ser el tema central en esta mañana. Y ojalá que en esta mañana haya muchos psiquiatras y muchos psicólogos, porque esta es una perspectiva que ustedes no pueden aprender en ninguna universidad ni en ningún otro lado. Hay muchas personas que no pueden comprender que el problema trasciende la mente y que llega a el espíritu. Cuando una persona no ha resuelto un problema del pasado, cuando tú no has perdonado principalmente a alguien de tu pasado, cuando una persona tiene resentimiento, odio, rechazo contra una o varias personas que te hirieron o te hicieron daño en la niñez, te tiene forzosamente que afectar mentalmente. El problema principal de una persona que no está afectada orgánicamente por sus desórdenes mentales, sino por su carácter y su conducta pecaminosa, es de carácter autogénico. La palabra autogenos o autogénico significa que el problema está dentro de ella misma y no le eche la culpa a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu ex esposa, ni digas si no tuviera este esposo no sería así, o si no tuviera esta esposa no sería así, o si no tuviera estos papás. Estos problemas son autogénicos, o sea, nuestra responsabilidad y la consecuencia de nuestra conducta reside dentro de nosotros mismos. Vamos a ver en la Biblia que muchos enfermos mentales son en realidad personas con problemas personales no resueltos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 16, encontramos a un rey que era una persona normal, el rey Saúl. Era inteligente, era alto, era bien parecido, tenía dinero, tenía influencia, tenía poder y tenía prestigio. Pero entró a su corazón un espíritu que se llama en la Biblia el espíritu de celos. Celos. Ahí comenzó su problema mental, cuando le abrió la puerta al espíritu de celos. Y entró este espíritu de celos dentro de él y comenzó él a manifestar una conducta pecaminosa. ¿Por qué se abrió a los celos el rey Saúl y al espíritu de competencia contra otro muchacho que él creía le iba a quitar el puesto, cuando ni siquiera existía en la mente de este muchacho querer desbancarlo? Entró cuando él comenzó a rebelarse contra de Dios. Cuando vino el profeta Samuel y le dijo, tu reino ha sido rasgado y se te ha quitado totalmente, y comienza Dios a levantar a David, en lugar de que Saúl se arrepintiera, en lugar de que tú te arrepientas
Cuando Dios te habla o te apunta en determinada área en tu vida, si tú no te arrepientes, la falta de arrepentimiento nos demuestra en la Biblia, abre las puertas a 7 abominaciones peores. Veamos de una forma breve el desarrollo del problema mental del rey Saúl. Dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 y 16, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba, ¿qué cosa? No dice un problema mental, no dice una esquizofrenia, no dice una manía depresiva, no dice una psicosis, le atormentaba un ser vivo que tiene personalidad, que tiene voluntad, que se mueve en la dimensión desconocida para muchas personas, que no se puede percibir por los 5 sentidos, los seres espirituales que rodean el planeta Tierra, y la Biblia nos revela que son espíritus malignos. Un espíritu maligno autorizado por Dios vino a el rey Saúl. Versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué cosa le hacía? Lo atormentaba. Entonces, los problemas mentales no necesariamente vienen por disfunciones orgánicas químicas o por alteraciones del cerebro o por tumores. La Biblia nos muestra la otra cara. Señores psiquiatras y psicólogos que nos escuchan, ustedes han estudiado solamente clínica y experimentalmente dentro del laboratorio, dentro de la observación empírica, todo aquello que está relacionado con la ciencia, la medicina y lo que pueden observar, pero el área que no se puede observar, porque no hay un microscopio que pueda ver y traspasar la tercera dimensión, ni poder revelarnos el mundo alrededor, es la Biblia la que nos dice que muchos seres humanos en este mundo están actuando como están actuando porque están atormentados por espíritus malignos. Dice el versículo 23 del mismo capítulo, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Lo vemos tras vez, cuando vienes a la adoración, a la iglesia, a un estudio bíblico. Las personas atormentadas por espíritus no aguantan los espíritus la adoración, por eso les decimos, vengan y adoren a Dios, no estén viendo el techo, la luz, cómo está vestida la hermana, vengan y métanse a la adoración, alaba a Dios, porque cuando te metes a la adoración, la Biblia dice que se rompe el yugo, se pudre el yugo con la música de la opresión, y el espíritu te va a soltar tal vez mientras estás aquí en la alabanza. Y cuando Saúl se presentaba enfrente de David, y David traía el arpa, la música que tocaba, inspirada por Dios del rey David, hacía que el espíritu que tenía David lo dejara temporal y momentáneamente. Otro ejemplo lo encontramos en Jeremías capítulo 2. En Jeremías capítulo 2, el profeta, en el versículo 17 al 19, nos revela estas consecuencias. Y dice Jeremías 2, 17 al 19, ¿no te acarreó esto, el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es, ¿qué cosa? Dejar a Dios. Dejar a Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Miren ustedes, aquí está refiriéndose a un grupo de personas que en lugar de venir a Dios, fueron al psiquiatra, en lugar de venir a Dios, fueron con la suegra, en lugar de venir a Dios, se fueron al alcohol, se fueron a la prostitución, se fueron a planos mentales, dejaron al esposo, dejaron a la esposa. Dice la Biblia que bebieron aguas de Egipto y del Nilo. El Nilo y Egipto significa el mundo y el agua que nunca puede
saciar tu sed. Jesús dijo en Juan 4, de esa agua volverán a tener sed, mas el agua que yo les doy será una fuente que salte dentro de ustedes para vida eterna. La Biblia dice que cualquiera de nosotros, cualquier ser humano que intente dejar a Dios, cualquier ser humano que trate de creer que puede independizarse de Dios, cualquiera de nosotros que crea que por 3, 4 días, una semana, nos podemos dejar de Dios, no, comenzamos a ser atormentados, comenzamos a ser atacados, comienza la amargura, el rencor, los celos a invadir nuestra alma. Y esto es, dice la Biblia, ¿por qué? Porque abandonaste a Jehová tu Dios. Fuimos creados para estar cerca de Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Fuimos creados para poder encontrar plenitud de gozo en la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay paz. El que mora al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Y Dios nos dice el peligro tan grande que existe cuando cualquiera de nosotros, como sus hijos, queremos creer o el diablo nos engaña en que podemos alejarnos de él cuando inmediatamente viene sobre nosotros problemas mentales. En Romanos 6, en el Nuevo Testamento, versículos 12 al 16, dice la Biblia, Romanos 6, del 12 al 16, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces? Llámese pastillas tranquilizantes, llámese alcohol, llámese drogas, llámese sexo, llámale como quieras, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Vean ustedes en el versículo 12 que se nos manda que nosotros, no Dios no se va a meter aquí, entendamos lo que nos corresponde a nosotros hacer y lo que le corresponde hacer. Nunca le digas a Dios, Señor, quítame lo carnal, Señor, no permitas que este pecado me gobierne. Dios te manda que tú y yo ejerzamos la autoridad, el dominio propio, la voluntad por el Espíritu de poder que nos ha dado, y que nosotros con su Espíritu y en contacto con la palabra de Dios no permitamos que el pecado, ¿qué cosa? Dice el versículo 12, reine. ¿Sabes lo que significa reinar? Significa gobernar absolutamente. Ya somos cristianos, ahora Dios te dice a ti y me dice a mí, ahora de aquí en adelante tú eres el que no vas a permitir que otra vez seas como antes de que me conocieras, gobernado por el pecado. La Biblia dice que el pecado es como un usurpador, un rey a quien se ha derrocado, a quien se ha desbancado y quiere regresar a dar el pinochetazo. Quiere regresar a dar un golpe de estado. Quiere quitar a Cristo de nuestro corazón. Y somos nosotros los que lo podemos evitar. El versículo 16 dice la Biblia que si cualquiera de nosotros nos sometemos a alguien. ¿Y sabes quién es ese alguien? Los poderes de Satanás. No es un artículo neutro, dice, no sabe que si te sometes a algo, dice a alguien, o sea, un cristiano puede otra vez volverse a someter, a permitir que el pecado reine y a que Satanás controle otra vez su corazón. Entonces llegan a la clínica y queremos liberación, etcétera, etcétera, cuando confunden lo que es la crucifixión de la carne y la liberación de los demonios. La carne tiene que ser crucificada y los demonios tienen que ser echados fuera
la carne no puede ser echada afuera y los demonios crucificados. ¿Me entendieron? Muchos cristianos cuatrapean esto. Mientras tú no crucifiques tu carne, no hay liberación. Porque es como las ratas y como la basura. Oiga, hermano, venga a sacar la basura de mi casa, con mucho gusto, y las ratas, pero rápido salen las ratas. Y al otro día, oiga, hermano, por favor, venga a echar las ratas de mi casa, oiga, pero si las fui a echar ayer. ¿Cuál es el problema? Pues es que no he sacado la basura. El problema no son las ratas son los demonios, el problema es la basura es el pecado. Mientras no saques de tu corazón el pecado, las ratas regresan. Mientras no saques el excremento de tu casa, las moscas regresan, aunque eches DDT. Matas a 500 y al otro día tienes 1000. ¿Por qué? Porque el problema no son las moscas, es la suciedad en la que tú vives. Y si esto no queda claro en nuestras mentes, muchos cristianos para todo, ya liberación, y la liberación no resuelve ningún problema sin que antes la persona esté quebrantada y decida abandonar para siempre ese pecado con el cual ellos entraron, los espíritus, y a través del problema que no quisiste resolver en tu corazón. Por ejemplo, un homosexual no es o no está así por factores genéticos, sino por una actividad aprendida. ¿Está claro esto? No es de que yo nací homosexual, mi padre era homosexual o fui el hijo de una lesbiana o lo que sea. No es por factores genéticos. Dice Romanos capítulo 1, claramente en el versículo 24 al 28, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Vean ustedes que la Biblia nos enseña que los pecados graves inmorales son juicios del trono de la justicia cósmica del tercer cielo del universo. Las personas aquí en este planeta que tienen problemas inmorales graves como bestialismo, relaciones sexuales con animales, pedofilia, que tiene relaciones sexuales con los niños, homosexualismo, lesbianismo y todas estas alteraciones grotescas, bizarras, que alteran la normalidad de la mente, es porque allá arriba en el cielo el Dios omnipotente les dijo a esas personas durante mucho tiempo: párale, detente, esto es pecado, no puedes continuar así, te estoy hablando, te voy a juzgar. Y no quisieron oír, taparon la voz de la verdad, ahogaron sus conciencias, quemaron y martirizaron su conciencia, y entonces dice el versículo 24, Dios los entrega a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones. De nuevo, miren ustedes lo que son los pecados sexuales. El pecado sexual es deshonrar nuestro cuerpo. Eso es lo que es faltarle el respeto a nuestro cuerpo, es como cometer sacrilegio, es como entrar a un templo, no importa de la religión que sea, y comienzas a hacer un alboroto y te sacan o te matan por profano y sacrílego. Es un sacrilegio atentar con nuestro cuerpo. Y dice el versículo 25 que estas personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quienes, a las criaturas. Le dan más honra a un homosexual y a una lesbiana y a un hombre y al cuerpo, como los griegos hace 2000 años, 2200 años, honraban al hombre, y de ahí sale el Adonis. Adoraban la belleza griega, y ahí andan buscando cuerpos, y andan buscando a los cuerpos de los chipindeos, y a las playboys, a las mujeres de las mujeres, y ven las películas pornográficas, y adoran todo lo que sea bien hecho, lo adoran, y se convierten en adoradores, en idólatras del cuerpo. Y esto la Biblia dice, no le agrada a Dios. Versículo 26, por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra natura. Y los hombres de igual modo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, ahí está, la retribución debida a su extravío. O sea, ellos mismos, las personas inmorales, reciben en su propio cuerpo el castigo.
Y muchas personas, la mayoría de los que tienen SIDA, que tienen problemas mentales, son producidas por gonorrea, por problemas de enfermedades venéreas, que afectan tu cuerpo, afectan tu sangre, afectan tu cerebro, el odio, la amargura, el rencor, yo quiero vivir mi vida, quiero ser como yo, ese es mi estilo de vida. Todas estas cosas, dice la Biblia, son contra natura. Dice Dios, tú no eres el que vas a poner las leyes de la naturaleza, tú no eres Dios. Para decir que está correcto, está incorrecto, la Biblia dice que los homosexuales y las lesbianas y los inmorales no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6. Si Dios dice que las personas que abusan de sus cuerpos no entrarán al cielo jamás, ¿quién entonces puede justificar a decir, yo, Señor, cuando llegues al cielo, ¿verdad? Perdóname, yo fui homosexual porque traía genes. Dios no podría ser justo si condenara a alguien porque nació así. Esto, la ciencia médica nos lo ha hecho creer equivocada y pervertidamente. La Biblia dice que el homosexualismo y las desviaciones sexuales son problemas mentales graves a donde la persona ha llegado. Dice el versículo 26, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, y el 28 dice, porque estas personas no quieren, no aprueban tener en cuenta a Dios en sus vidas. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, y lo explica el versículo 28, Dios los entrega, y vean ustedes la definición de la mente de los inmorales. La Biblia le llama, ¿cómo dice? Mente reprobada. ¿Saben lo que significa en el original griego? Una mente que no discierne entre el bien y entre el mal, ya nada más. Personas que ya no saben lo que es bueno y lo que es malo. Que les es igual lo amargo que lo dulce y lo dulce que lo amargo. Les es igual de chile, de verde y de colorado. Les es igual acostarse con un hombre que con una mujer, con un chivo, con un borrego, les es igual todo. Mentes reprobadas. Y a este grado ha llegado la humanidad, y Cristo lo dijo, que antes de que Él regresara, la humanidad manifestaría estas características. Dentro de la categoría de estos enfermos mentales, en esta mañana voy a hablar de dos, de los maníacos depresivos y de la esquizofrenia. Los maníacos depresivos son personas, como las demás que hemos mencionado, que presentan problemas de conducta. Y estas personas comienzan a manifestar características maníaco-depresivas, o sea, una euforia inmediata y después mucha tristeza, y son cambios alterados de la personalidad donde son absolutamente radicales. O sea, esta persona puede estar como un niño, ¿verdad? Tú ves un niño y un niño puede estar y cambia en segundos de personalidad porque es un niño, pero este fenómeno ya no se da en los adultos, se debería de dar para olvidar el problema y ya olvidarlo y volver a sonreír a la vida. Pero estas personas manifiestan causas muy diversas. Detrás de casi de todos los maníacos depresivos existe una posibilidad que se llama el camuflaje. El camuflaje. Camuflajearse significa que una persona tiende a cubrirse, a taparse o a esconder su personalidad detrás de algo voluntaria y deliberadamente, porque él es una persona bizarra, negativa, y la persona se convierte en hipócrita, lo repito, para comenzar a disimular sus verdaderas intenciones y se comienzan a esconder detrás de una personalidad para evitar que los descubran. Aquí está esta persona manifestando manía depresiva. Vean ustedes un ejemplo en Judas, en Juan capítulo 13. Un hombre que se esconde detrás de una personalidad tan perfecta, tan bien hecho su disfraz, que a menos de que fuéramos Cristo, nosotros también hubiéramos sido engañados, y así hay personas dentro de esta y de entre todas las iglesias del mundo entero.
estamos infiltrados por personas que las ves y tienen cara de niño de santo de Atoche. Mujeres que tienen cara de ángeles de luz, que no rompen ni un plato. El hermano es tan bueno, la hermana es tan caritativa y tan linda, y la Biblia nos muestra que la cizaña está tan bien. Cuando crece el trigo y la cizaña, al llegar casi al metro, son igualitas, pero después la cizaña comienza a crecer un poco más que el trigo y se comienza a pandear, pero mientras crecen es difícil porque casi son iguales. El tiempo, nos dice la Biblia, cuando crecemos en la iglesia con muchos hermanos que sean hermanos, parece que durante 2 o 3 años van igual que nosotros, pero con el tiempo, solo el tiempo, y Dios, no nosotros, Dios les abre el corazón. Y Dios nos lo descubre para proteger a su iglesia, porque la iglesia no es mía, no es de nadie, es del Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el único que saca a la luz los pecados de los hombres. Y este hombre Judas, en el capítulo 13, Juan, versículo 21 y 22, estaban en la última cena y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, y miren lo que dice la Biblia, dudando de quién hablaba. Hasta el último momento de la cena, por 3 años y medio, en ninguno de los discípulos les cabía la más remota posibilidad de qué cosa, de quién era el traidor entre ellos. Estaba tan camuflajeado, tan bien disfrazado Judas, que dice el versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía, ¿qué cosa? La bolsa. Él era el tesorero de la iglesia. Él era el tesorero. Y si Cristo y los discípulos tenían un tesorero, quiere decir que no eran tan pobres, ¿verdad? No estaban bajo una maldición de pobreza. Eran pobres, pero tenían lo suficiente como para que les sobraba y para guardar en una bolsa lo que les sobraba también. Entonces Judas guardaba, y dice la Biblia en el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era de noche. Aquí Judas, como dice 2 Corintios 11, 13 al 15, se disfrazó de un ángel de luz. Las personas con problemas mentales utilizan disfraces. Una persona que no es normal mentalmente no puede ser sincera. No puede ser abierta, no puede ser transparente con todos, no puede amarte entrañablemente de corazón con una fe y una conciencia no fingida. Tiene que manifestar alguna de sus múltiples personalidades. Ahorita entramos a la esquizofrenia. Y estas personas actúan como están actuando porque son malas, porque son perversas, porque no han querido resolver sus problemas, y comienzan a caminar entre nosotros, y a meterse entre nosotros para sembrar cizaña, para comenzar a envenenar mentes, para comenzar poco a poco a envenenar a este, y a esto, y a esto, y a esto. La Biblia dice, miren lo que dice Romanos capítulo 16, cuando estas personas son descubiertas, dice en Romanos 16, versículo 17, que nos fijemos en los que causan qué cosa. Cuando una persona ya abiertamente se le comprueba que está dividiendo al cuerpo de Cristo, que está causando divisiones, dice la Biblia, y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido, se nos manda que nos apartemos de ellos. Porque estas personas, dice la Biblia, no sirven, o sea, no es cierto que sirven a Cristo. Estas personas sirven sus propios intereses, que se tradujo vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, otra vez vean el engaño y el disfraz. ¿A quiénes engañan? A los corazones de los ingenuos, de los inmaduros espiritualmente. El origen de los disfraces para camuflajearse es de origen satánico, porque Satanás se disfraza como ángel de luz.
Entramos a la esquizofrenia, y cuando hablamos de una esquizofrenia o de una mente esquizofrénica, la palabra esquizofrenos en el griego significa mente dividida. En la Biblia tenemos mucho que aprender de lo que los psiquiatras han clasificado como esquizofrénicos. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 8, nos describe a una persona esquizofrénica. Y dice Santiago 1:8, el hombre de doble alma, así dice en el original griego, o de doble mente se tradujo, de doble ánimo. Las personas de doble ánimo son inconstantes. Esto nos habla de una personalidad sumamente inestable. Una persona inestable, de doble ánimo, de dos caras, el viernes en la noche está en la discoteca con la copa, el domingo santo, 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 el miércoles revolcándose con su amante, el jueves fornicando con su novio, el domingo santo, 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 y pasa el tiempo y sigue con esta vida ambivalente, se vuelven esquizofrénicos. Porque no quieren arrepentirse, creen que pueden burlarse de Dios, y viene el juicio de Dios cuando comienza a manifestar, ya no dos, miren ustedes, una persona esquizofrénica puede manifestar un desorden múltiple de la personalidad. Y los hospitales psiquiátricos están llenas de estas personas. Algunos esquizofrénicos sí pueden, otra vez, tener esquizofrenia por problemas orgánicos, como un tumor en la cabeza, desbalances químicos, abusos de drogas, o también por no dormir bien. Muchos desbalances químicos orgánicos tienen su origen en un mal hábito de desvelarse. Miren, hermanos, cada vez que pasa el tiempo, Dios me ha convencido más y más y más de mi salud. Se los comparto con todo mi corazón. No se imaginan cuánto el Espíritu Santo me habla de comer bien. De no volver a tomar en mi vida refrescos. De no tomar patitas de puerco en vinagreta ni chicharrón. De que si me invitan a comer carnitas, pues me las echo de vez en cuando. De tratar de comer lo menor carne posible. De comer muchísimas verduras, muchísimos vegetales, muchísima agua, beber 3-4 litros de agua diarios. De hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque Dios me muestra más y más que somos responsables nosotros de nuestro cuerpo. Y la mayor parte de las enfermedades de muchos de ustedes tienen su origen por lo que comen. ¿Sabían ustedes que los riñones, que es el filtro de los líquidos del organismo, no pueden asimilar el azúcar blanca? Tú te tomas una Coca-Cola y te tomas el 25% de azúcar más el 40% de dulce y como un 30% de cafeína de la coca con la que se dan los pases. Por eso se llama Coca-Cola, porque tiene cocaína. Es un estimulante del sistema nervioso, gran simpático. Y ahí se queda pegada, así como una persona que fuma, en los alveolos pulmonares se les queda la nicotina, que no le elimina más que 6 meses después o un año después de que deja de fumar. Así una persona que toma refresco y azúcar azúcar blanca, etcétera, etcétera, no le elimina. ¿Qué pasa con los riñones? Comienzan a trabajar más, a recargar después. Hermano, ore por mi riñón. Tengo un demonio en el riñón. Tienes 5 litros de Coca-Cola en el riñón, es lo que tienes, no tienes un demonio en el riñón. Miren ustedes en 1 Corintios capítulo 3, y todo esto tiene bases bíblicas absolutas. Dice en 1 Corintios 3, versículo 16, ¿que no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Miren lo que dice, hermanos. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Si tú te haces daño, Dios te está diciendo en esta mañana, si tú tomas algo o bebes algo que esté afectando mi templo, dice el Señor, yo te destruiré a ti. ¿Ya lo leíste? Porque el templo de Dios, el cual eres tú, santo es.
Hermano, tengo cáncer, tengo esto, ya tengo 10 años fumando, tengo 10 años sin hacer ejercicio, ya tengo la panza así, me acuesto y me ceno medio litro de helado, lleno de colesterol, me pongo los huevos diarios llenos de colesterol, y por favor, oren por mi colesterol. ¿Se dan cuenta, hermanos, la irracionalidad a la que el cristianismo ha llegado? Por eso cuando pasamos aquí, oramos por los enfermos, les digo a mis hermanos coordinadores y pastores, por favor, platiquen con cada persona y no, luego te voy a sacar un demonio o voy a orar o a tumbar a la persona, que muchas veces no se caen, a veces ellas se caen porque se quieren caer para sentirse que les tocó el Espíritu Santo y no les tocó el Espíritu Santo. Muchos que se caen no se caen por eso, entendámoslo muy bien. La persona que se cae se puede caer por 4 razones. 1, ella misma se puede azotar para atrás. 2, pueden ser demonios. 3, puede ser que el predicador le empuja tanto que se tenga que caer. Y 4, sí puede ser el Espíritu Santo. No hay la menor duda de eso. Pero si el predicador no le hace así y le hace así hasta que se caiga y la persona no está autosugestionada ni tampoco hay demonios, no cabe la menor duda que es precioso cuando se desliza, cae suavemente en el Espíritu, en el reposo de la fe, en el reposo de Dios. Pero hay otros orígenes también en la que una persona se puede caer y tenemos que explicárselo a ustedes, porque llega el momento en que si no se cae, ya no fue el Espíritu Santo. O hay hermanos de que si le ponen la mano y no se cae, ya sienten que no tiene el poder de Dios. Yo he orado por la mayor parte de las personas y no se han caído. Y no habla que yo tenga o no tenga el poder de Dios, simplemente Dios es soberano. Nada más. Y yo no espero nunca que nadie se caiga. Si Dios en su soberanía lo hace, ¿quién soy yo para decirle, túmbala tú, Señor? Pero yo no me meto. Ni le voy a estar haciendo así, ¿verdad? Ni tampoco así. Ni le botó la cara y le hago así al suelo casi. Hasta zancadilla les meten muchos, hombre. ¡Qué bárbaros! La esquizofrenia comienza la mayor parte de las veces con el rechazo de una persona desde su niñez. Cuando ustedes han sido rechazados o no deseados por los padres, la persona puede crecer con problemas de conducta múltiple de la personalidad y tampoco tienes excusa, porque en esta mañana Dios te ofrece la medicina de la sangre de Jesucristo. No existe ningún problema mental, ninguna anormalidad, ni física, ni orgánica, mental o espiritual, que no tenga su sanidad en la sangre de Jesucristo. La persona esquizofrénica necesita enfrentarse con la realidad de su conducta. El primer paso para que una persona pueda ser curada, miren ustedes el engaño del mundo. Muchos de ustedes vienen de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera, etcétera, Fumadores Anónimos, ya hay también ahora sexuales anónimos, homosexuales anónimos. Ahí llega la persona y le dicen, yo soy Pancho, soy un alcohólico. Y pasan 10 años y la persona tiene que continuar diciendo que es un alcohólico, porque le enseñan que el alcoholismo nunca es curado. Los enseñan a perpetuar su enfermedad y cuando venimos a Cristo no decimos, soy un alcohólico, he sido curado por las llagas y la sangre de mi Señor Jesucristo y por el poder de Dios no vuelvo a beber. Pero miren el engaño, les hacen creer que tienen que continuar repitiendo, soy un neurótico, soy esto y acepto mi personalidad, porque no pueden ellos, ni les cabe en su mente, en su terapia, asimilar que alguna vez esa persona deje definitivamente de beber, porque no conocen el poder de la sangre de Jesucristo. Este es el engaño que pasa. Y finalmente encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 13 en adelante, 23, perdón. En Mateo 4, versículo 23, problemas de espíritus en personas que serían clasificadas en el siglo XX como epilépticos, por ejemplo, o como esquizofrénicos y maníacos depresivos, y la Biblia nos muestra que detrás de esta enfermedad mental había demonios. Dice Mateo 4, 23, recorrió Jesús Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La palabra lunático aquí
significa en el griego afectados mentalmente, con ataques similares a la epilepsia. Vayamos a Mateo 17 para ver un ejemplo claro al respecto. Dice Mateo 17, versículo 14, cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es, ¿qué cosa? Aquí la palabra es enfermo mentalmente o afectado mentalmente. Y dice, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Aquí encontramos que desde la perspectiva superficial, este muchacho tenía intentos ¿de qué? De suicidio. E inmediatamente el padre asocia con una disfunción mental y dice el versículo 16, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús les dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús, ¿a quién reprendió? La palabra daimón, que se traduce demonio, en el griego significa ser inteligente y sabio. ¿Sabían ustedes eso? La palabra daimón, que se tradujo demonio, es un ser inteligente y sabio. No tiene el diablo ni sus demonios un pelo de tontos. No son ningunos estúpidos, no son ningunos tarados, son seres mucho más poderosos, mucho más sabios e inteligentes que nosotros, que si no fuera por la presencia de Jesús en nuestras vidas, nos seguirían engañando. De tontos no tienen un pelo. Y tenemos que tener cuidado de jamás insultar a Satanás, porque se nos manda en 1 Pedro 2 y en Judas no blasfemar ni hablar mal de las potestades superiores. Cuando venimos a un demonio le decimos, vengo en el nombre de Cristo. Pero yo no le digo al demonio, eres un tarado mental, eres esto, eres el otro. Dios no me permite eso, porque no podemos los hijos de Dios maldecir. Es Jesús el que se encarga de estas personas, o de estos seres, estas personalidades. Y dice el versículo 18, Jesús reprende al demonio, el cual sale del muchacho y éste queda sano desde aquella hora. Detrás de casi todos los intentos de suicidio, la Biblia nos muestra que existen problemas de demonios. Ayer cantó un grupo en el Palacio de los Deportes que se llama Kiss. Este grupo es igual que los Rolling Stones, de los más grandes evangelistas del diablo que existen en este planeta. Gene Simmons, el director del grupo Kiss, trajo 50,000 cápsulas de sangre para escupir sangre durante las reuniones, máquinas para aventar sangre, y las botas de él son abajo 2 dragones, un dragón en cada bota. Traen el 666 pintado y tatuado, han confesado tener múltiples relaciones sexuales con hombres y con mujeres, y dijeron el viernes en el periódico Reforma que habían traído 25,000 condones porque querían embarazar a más de la mitad de las muchachas que asistieran al concierto. Ahora ustedes saben que ellos no iban a tener relaciones sexuales con ellas, pero ellos transmiten demonios poderosos y espíritus poderosos que les causan a las muchachas que vienen a los conciertos sueños eróticos en la noche que las hacen creer que tienen relaciones sexuales con demonios y se llaman demonios sucubus e incubus. Y esta revelación no la encontramos más que en la palabra de Dios. Vean a los tiempos a los que hemos llegado a México. Ahí están ante 15,000 jóvenes, envenenándolos, endemoniándolos, y la mayor parte de ellos, algún día, si algún joven de aquí fue allá, va a tener intentos de suicidio. Porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y nosotros, Dios nos ha abierto los ojos por la predicación del Evangelio, para que sepamos que Él ha venido a darnos vida, y una vida no común y corriente, una vida abundante, de mucha paz, de mucha confianza, de mucha seguridad, de mucho amor, de un amor nacido del corazón, de una fe no fingida, de una personalidad transparente para con todos, sin hipocresías ni fingimientos. Ámense los unos a otros como de corazón.
porque cualquier persona que viola la ley del amor, tarde o temprano, manifestará alteraciones mentales de carácter esquizofrénico. En esta mañana les invito a muchos de ustedes a que vengan a la cruz de Jesucristo, a que vengan a ser lavados con la sangre de Jesucristo, a que vengan a ser limpiados. Solo el Espíritu Santo puede traer esa paz que no tienes en tu mente. Ni las pastillas tranquilizantes, ni el médico, ni aunque te vayas de vacaciones a Hawái, ni aunque te saques $5 millones, nadie te da la paz, porque la paz proviene del Príncipe de la Paz, de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Inclinemos nuestra cabeza. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tú guardarás, Señor, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová, que en él está la fortaleza de los siglos. Por nada estén afanosos, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Sean conocidas vuestras peticiones, tus necesidades que tienes, dice el Señor, ven y tráemelas. Ven y tráelas a la cruz, con oración y con ruego, y tal vez con algunas lágrimas, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Creer en Dios, creer también en mí, dijo el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se preocupen ni tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Y el maligno no tiene nada en ustedes, mientras ustedes vivan debajo de mi protección. Someteos pues a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Vestidos con toda la armadura de Dios, santos de Dios, sabiendo que vivimos en guerra espiritual, que el campo de batalla es nuestra mente. Es en nuestra mente donde se libran las batallas entre el bien y entre el mal. ¿Quién va a ganar? Tú vas a decidir quién va a ganar. ¿Quién gobierna tu mente? Tú vas a decidir quién gobierna tu mente. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu para controlar nuestros pensamientos, para dominar nuestras actitudes, para cambiar nuestra manera de ser, para humillarnos y quebrantarnos. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que tengamos una vida de seguridad, de estabilidad mental, de confianza y de paz, que también nos dará la salud física. Gracias, Señor, porque tú quieres y deseas que seamos prosperados en todo, así también como que tengamos salud, Señor. Tú quieres que tengamos salud, pero violamos tus leyes, transgredimos tus mandamientos, pisoteamos tus pactos, y después queremos que nos sanes inmediatamente y que nos liberes inmediatamente. Oh Dios, qué tontos somos tantas veces en la vida por no conocer tus caminos ni tus pensamientos. En esta mañana, Señor, oh Espíritu de Dios, desciende y sana las mentes de tus hijos, en primer lugar, lastimados. Sana las mentes de las jovencitas que han sido violadas. Señor, sana estos traumas que sufrieron en su niñez. Oh Dios, en esta mañana oramos en primer lugar por los jóvenes que de niños fueron abusados sexualmente. Traumas que solo la sangre y el poder de Cristo puede restaurar. Oh Dios, en esta mañana sana a estos jóvenes. Tal vez son adultos. Señor, sánalos. Que en este momento te puedan ellos pedir perdón por su rencor. Que perdonen al que abusó de ellos. No importa quién haya sido, perdonen, para que vuestro Padre también les perdone a ustedes. Porque si no perdonáis, vuestro Padre tampoco os perdonará. Señor, pedimos en segundo lugar en esta mañana por las personas
que tienen manías depresivas, que tienen cambios bruscos de personalidad, que a veces prorrumpen en ira, Señor, y en enojo, y comienzan a tirar todo y a golpear todo. Personas que se bajan por cualquier cosa y se golpean en la calle a golpes con cualquier persona. Personas que tienen complejos de macho, Señor. Padre, te pedimos por estas personas, sánalas. Arrepiéntete en tu corazón. Pídele perdón a Dios por tu carácter. Te pedimos, Señor, por las personas con desórdenes múltiples de la personalidad. En el nombre de Jesús, vengo contra todo espíritu de esquizofrenia en esta mañana. Toda fuerza maléfica, todo poder del infierno, en cualquier mente en esta mañana, te ordenamos que salgas. Sal, porque no tienes derecho contra estas personas en el nombre de Cristo. Sal fuera. Sal en el nombre de Jesús. Te reprendemos, espíritu de esquizofrenia. Espíritu de locura, te reprendemos en el nombre y por la sangre de Cristo. Fuera, espíritu de esquizofrenia. Vete, espíritu de esquizofrenia. Suelta al pueblo de Dios. Suelta al pueblo de Dios. Suéltalo en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu espíritu de suicidio, toda persona con pensamientos de autodestrucción, arrepiéntete. Y sé libre en esta mañana por el poder de la sangre de Jesucristo. Sé libre. Sé libre. Porque si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Espíritus de suicidio en esta mañana sueltan a los hijos y a las hijas de Dios. Fuera te vas en este momento, en el nombre de Jesús. Espíritus de autodestrucción se van en el nombre de Jesús. Sueltan estas mentes en el nombre y por el poder del Hijo de Dios. Estos hijos han pasado de la muerte a la vida. Han creído en la palabra de Dios. Tienen vida eterna. Y el amor es sufrido. El amor todo lo soporta. El amor no es vanidoso. No se jacta de sí mismo. No guarda rencor. Padre, sánalos, Señor. Sana a tu pueblo. Sánalos para tener un ejército de soldados con un amor sincero, Señor. Oh Dios, aleja de nuestras iglesias la hipocresía, Padre. Llévate, Señor, a toda la cizaña de la iglesia que tú puedas, Padre. Líbranos de espíritus de división. Líbranos de espíritus de murmuración, Señor. Llévatelos, Padre Santo. Limpia tu iglesia, Padre. Purifica tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Permítenos crecer en un ambiente sano, Señor. Permítenos adorarte limpia y transparentemente. Permítenos exaltar, Señor, con sinceridad el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos en esta mañana y en quien te agradecemos nuestra salud mental. Amén.